La llamada llegó un lunes a las 9:23 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las persianas de la oficina. La voz al otro lado de la línea fue clara. No habría más prórrogas, no habría más tiempo. El proceso avanzaría. En menos de 5 minutos, el mundo de Rafael sintió el peso de una realidad imposible. Todo aquello por lo que había trabajado durante años estaba a punto de caerse como un edificio mal construido. Hasta entonces, la vida de Rafael Campos parecía ir en línea ascendente. Tenía una pequeña empresa de servicios de mantenimiento y reparaciones para oficinas y hogares. No era una gran compañía, pero había logrado tener varios empleados, herramientas propias y una lista constante de clientes que lo recomendaban. Para muchos, él era el ejemplo de alguien que se hizo a sí mismo. En la pared de su oficina colgaban fotografías viejas, su primer trabajo con uniforme propio, el día en que firmó el contrato de alquiler del local, la primera furgoneta con el logo de su empresa. Cada imagen representaba una conquista que en su mente justificaba las decisiones que fue tomando con el tiempo. Cuando llegaron las buenas épocas, llegaron también las tentaciones. Empezaron a llamarlo de varias instituciones ofreciendo líneas de crédito. Podrá ampliar su negocio, podrá comprar más herramientas, podrá contratar más personal. Rafael, confiado, aceptó. Empezó con una pequeña línea, luego otra y otra. Mientras los clientes seguían llegando y los pagos entraban, parecía una ecuación perfecta. Más crédito, más trabajo, más crecimiento. Lo que no calculó fue lo frágil que podía ser esa estabilidad. Un año complejo cambió todo. Varios de sus principales clientes redujeron gastos. Algunos cerraron oficinas, otros aplazaron el mantenimiento. De pronto, los pedidos disminuyeron. Donde antes tenía la agenda llena, ahora había espacios en blanco. Al mismo tiempo, las cotas de sus compromisos seguían llegando, puntuales, indiferentes a la situación económica. Al principio, Rafael reaccionó como siempre lo había hecho, trabajando más. Aceptó trabajos más lejos, bajó sus precios, ofreció urgencias. Pero en el fondo, el problema ya no era solo de esfuerzo, era matemático. Por primera vez, lo que entraba no alcanzaba para cubrir lo que salía. Tomó decisiones impulsivas, usó una línea de crédito para pagar otra, aplazó pagos confiando en un buen mes que nunca llegaba, dejó de hacerse un salario regular para priorizar su equipo y terminó sosteniendo su vida diaria con pequeñas deudas personales. La bola creció sin que él fuera consciente del tamaño real. La llamada de aquella mañana no fue una sorpresa completa, pero sí un golpe final. La persona al otro lado hablaba de proceso de quiebra, de embargo de bienes, de incumplimiento reiterado. Rafael escuchaba las palabras, pero lo único que su mente repetía era: lo he perdido todo. Cuando colgó, el silencio en la oficina fue ensordecedor. Miró alrededor, la mesa de trabajo con papeles desordenados, las herramientas guardadas con cuidado, la silla donde se sentaban sus empleados cuando planeaban la semana. Todo eso, de pronto, parecía pertenecer a otro hombre. Salió a la calle. El ruido de los autos y la vida cotidiana chocaba con la quietud que llevaba por dentro. Caminó sin rumbo fijo, sintiendo una mezcla de vergüenza y vacío. ¿Qué iba a decir a su equipo? ¿Qué iba a decirle a su familia? ¿Cómo explicarle al mundo que el hombre responsable y trabajador estaba oficialmente en quiebra? Esta tarde llamó a cada uno de sus trabajadores. No todos respondieron. A los que sí lo hicieron, les dijo la verdad, con la voz pesada. No puedo sostener más la empresa. Están avanzando con el proceso de quiebra. Voy a tener que cerrar. Hubo silencio al otro lado de la línea. Algunos dijeron, lo siento mucho. Otros se quedaron sin palabras. Uno de ellos, que había confiado en Rafael durante años, preguntó lo que más le dolía. «¿Entonces, tampoco habrá forma de que nos pagues lo pendiente?» Rafael trajo saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Haré todo lo posible, pero ahora mismo no tengo cómo», admitió. Al caer la noche, regresó a casa con la sensación de estar cargando un edificio entero sobre los hombros. Su esposa, Carolina Méndez, lo esperaba con la mesa servida y una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó sin imaginar la magnitud de la respuesta. Rafael dejó las llaves sobre la mesa, se sentó y se cubrió el rostro con las manos.
No habló de inmediato. Carolina entendió que algo más que un mal día había ocurrido. Se sentó frente a él en silencio. Se acabó, dijo finalmente. La empresa se acabó. Han iniciado el proceso de quiebra. Van a venir por todo lo que puedan. La palabra quiebra quedó flotando en el aire como una sentencia. Carolina sintió un frío en el pecho, pero trató de mantenerse en pie por los dos. Lo importante es que estás aquí, respondió, aunque esos ojos empezaban a brillar. Lo demás, veremos cómo se hace. Rafael negó con la cabeza. No entiendes, no es solo el negocio. Son los compromisos, las deudas, lo que debemos a amigos, proveedores, todo. Para ellos, soy el hombre que no pagó. Para las instituciones, soy solo un número en la lista de morosos. Durmieron poco esa noche, o mejor dicho, se recostaron, pero sus mentes siguieron despiertas. Los pensamientos de Rafael giraban en torno a una idea fija. Ya no valgo nada. Sin crédito, sin empresa, sin reputación. ¿Qué soy ahora? Al amanecer, mientras el cielo comenzaba a aclarar, se levantó y miró por la ventana. Los edificios seguían en pie. El mundo seguía su curso, pero dentro de él todo estaba en ruinas. En esos días iniciales, empezó a huir de personas y lugares. Evitaba las calles donde antes lo saludaban como el señor de la empresa de mantenimiento. Dejó de contestar llamadas de números desconocidos. Se aisló, atrapado entre la rabia y la vergüenza. No sabía aún que lo que estaba por enfrentar no era solo una quiebra financiera, sino una crisis mucho más profunda. La de entender que durante años había puesto su valor personal en algo tan frágil como el crédito. Esta es la historia de Rafael Campos y de cómo una quiebra que parecía definitiva terminó enseñándole que el crédito no define el valor de una persona, pero el carácter sí. Lo que Rafael aún no sabía era que, antes de descubrirlo, tendría que atravesar la oscuridad más profunda de su vida. La primera semana después de la quiebra fue un catálogo de silencios incómodos y miradas esquivas. Los proveedores dejaron de llamarlo por su nombre y empezaron a referirse a él como el deudor. Algunos amigos se distanciaron, sin decir nada. Otros lo buscaban solo para preguntar ¿qué pasó?, con una curiosidad disfrazada de preocupación. Rafael intentó mantenerse en movimiento. Fue a la oficina por última vez. Reunió lo poco que aún era realmente suyo y entregó las llaves del local de alquiler. Mientras cerraba la puerta metálica, sintió que un capítulo entero de su vida se estrellaba contra el suelo. Los días se volvieron largos y pesados. No había trabajo, no había empresa, no había plan. Solo quedaba un historial manchado y una lista de compromisos que ahora parecía ridícula de tan grande. El teléfono, antes herramienta de trabajo, se transformó en un recordatorio constante del desastre. Una tarde, un conocido le ofreció trabajo cargando cajas en un almacén de manera temporal. No era lo que había imaginado para sí mismo después de haber tenido su propia empresa, pero en ese momento cualquier ingreso era algo. Avergonzado, aceptó. El primer día en el almacén, el supervisor le explicó, sin mirarlo demasiado: «Te necesito ordenando, cargando, moviendo. No hay contrato fijo, no hay garantías. Si te sirve, bien, si no, hay otros esperando». Rafael solo asintió. Se puso unos guantes viejos y empezó a cargar cajas de un lado a otro. Su espalda, acostumbrada a la dirección de proyectos y la organización de equipos, ahora se doblaba bajo el peso físico. Cada caja parecía un recordatorio de lo que había perdido. Mientras trabajaba, escuchó a dos compañeros hablar en voz baja. ¿Ese no es el que tenía una empresa de mantenimiento? Sí, el mismo. Dicen que se fue a la quiebra. Mira cómo termina uno cuando se cree más de lo que es. No sabían que Rafael estaba lo suficientemente cerca como para escucharlos, pero sus palabras lo atravesaron. Fingió no oír, pero por dentro algo se despedazó. Al regresar a casa, el cansancio físico se mezclaba con el emocional. Carolina lo esperaba con la cena caliente, aunque cada vez la mesa se veía más sencilla. Los gastos se habían reducido al mínimo. No había salidas, no había compras innecesarias, no había planes de vacaciones, solo lo esencial. Las discusiones empezaron a aparecer, no por falta de amor, sino por exceso de miedo.
¿Y si no encuentras algo mejor?, preguntó Carolina una noche. ¿Y si esta marca de quiebra te persigue para siempre? No lo sé, respondió Rafael con la voz baja. A veces siento que ya no soy confiable para nadie, ni para una institución, ni para un cliente, ni para mí mismo. No digas eso, intervino ella con firmeza. Sé quién eres, sé cuánto trabajaste. Te equivocaste, sí, pero eso no te hace mala persona. Rafael la miró, con lágrimas en los ojos. El problema es que el mundo no ve eso, solo ve mis errores. Esa noche, cuando Carolina y los niños dormían, él fue al baño, cerró la puerta con cuidado y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Se tomó la cabeza entre las manos y apretó los dientes para no hacer ruido. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Se cubrió la boca con el antebrazo, intentando ahogar los sollozos. Lloró por la empresa perdida, por la confianza traicionada, por las personas que se quedaron sin trabajo, por los créditos que no pudo pagar, por las palabras que nunca explicó bien. ¿Quién soy sin mi empresa? ¿Qué valor tengo si nadie quiere prestar ni confiar en mí? ¿Es mi nombre ahora sinónimo de fracaso para siempre? Se quedó ahí, hasta que los ojos se le secaron y el cuerpo se rindió al cansancio. Cuando se levantó, se vio en el espejo. Ojeras profundas, mirada apagada, la sombra de un hombre que ya no se reconocía. En los días siguientes, las discusiones con Carolina se volvieron más frecuentes. No eran gritos, pero sí choques de desesperación. «No es solo el dinero, Rafael», dijo ella una tarde. «Es que te estás rindiendo. No hablas con nadie, no quieres ver a nadie, no quieres ni mirarte al espejo. No eres solo un crédito rechazado». «¿Y qué soy entonces?», respondió él, con la voz cargada de rabia contenida. «Nadie me contrata, nadie me presta. Para el sistema soy un nombre en una lista negra. Eso es lo que ven». Carolina guardó silencio. Sabía que, detrás de esas palabras, había dolor, no orgullo. Un día, mientras trabajaba en el almacén, tuvo un pequeño accidente. Intentó levantar una caja demasiado pesada y sintió un tirón fuerte en la espalda. Tuvo que sentarse un momento. El supervisor lo miró con impaciencia. «Si no puedes con el trabajo», dijo, «lo entenderé, pero tendré que llamarle a otro». Rafael se sintió reemplazable, prescindible, como si su presencia no tuviera peso real en ningún lugar. Esa noche el dolor en la espalda le impidió dormir. Miró el techo durante horas, escuchando el respirar tranquilo de su familia. En algún momento, una pregunta nueva apareció entre tantas otras. Si ya perdí lo que creía que me daba valor, ¿qué me queda? La respuesta no llegó de inmediato. Empezó a asomarse en pequeñas escenas. Un vecino se acercó un día solo para preguntarle cómo estaba, sin hablar de dinero ni de trabajos. Un antiguo empleado le envió un mensaje diciendo: «Sé que hiciste lo que pudiste. Yo volvería a trabajar contigo cualquier día, porque siempre fuiste justo». Esas pequeñas luces comenzaron a formar una idea incómoda. Tal vez su valor no estaba únicamente en su historial de pagos, sino en algo más profundo, algo que no se podía medir con una cifra. Una noche, después de otra jornada agotadora, Carolina se sentó junto a él en la cama y le tomó la mano. «Escúchame bien», dijo. «Lo que pasó con la empresa fue terrible, pero no te convierte en menos ser humano. El crédito no mide tu honestidad, tu esfuerzo, tu amor por tu familia. Eso lo mide tu carácter». La frase se quedó suspendida en el aire. El crédito no mide tu carácter. Rafael cerró los ojos. Por primera vez comenzó a considerar que tal vez, solo tal vez, la quiebra podría ser algo más que un sello de fracaso. Tal vez podría convertirse en una lección. Esa noche, después de otra jornada agotadora, Carolina se sentó junto a él en la cama y le tomó la mano. «Escúchame bien», dijo. «Lo que pasó con la empresa fue terrible,
pero no te convierte en menos ser humano. El crédito no mide tu honestidad, tu esfuerzo, tu amor por tu familia. Eso lo mide tu carácter. La frase se quedó suspendida en el aire. El crédito no mide tu carácter. Rafael cerró los ojos. Por primera vez, comenzó a considerar que tal vez, solo tal vez, la quiebra podría ser algo más que un sello de fracaso. Tal vez podría convertirse en una lección. Esa noche, con la espalda adolorida y el corazón hecho pedazos, tomó una decisión silenciosa. No podía cambiar lo que el sistema opinaba de él de un día para otro, pero sí podía decidir en quién se convertiría a partir de ese momento. No sabía cómo, ni con qué recursos, ni en cuánto tiempo. Lo único que sabía era que, si quería recuperar algo de su vida, tendría que empezar por recuperar la forma en que se veía a sí mismo. La reconstrucción de Rafael no comenzó con un gran contrato ni con una solución milagrosa. Comenzó con una libreta de tapas desgastadas y un bolígrafo barato. En la primera página escribió: "No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo aprender de él". Lo siguiente que hizo fue algo que siempre había evitado: enfrentarse a los números con honestidad. Se sentó a la mesa del comedor, extendió todas las cartas, notificaciones y recibos y empezó a ordenar. Hizo listas, compromisos pendientes, gastos mínimos de la casa, posibles ingresos, pequeñas deudas personales. El ejercicio fue doloroso. Descubrió decisiones impulsivas, gastos injustificables, errores que se habían repetido una y otra vez. Pero también vio algo que antes no había notado. Por desorganización, había pagado intereses innecesarios, había duplicado pagos, había ignorado opciones que le habrían dado margen. No solo fallé por falta de dinero, se dijo, fallé por falta de conocimiento. Con esa idea en mente empezó a buscar información. No buscó dinero fácil ni recuperarse rápido, buscó educación. Encontró videos y artículos de educación financiera básica, historias de personas que habían salido de situaciones peores, explicaciones sobre cómo crear un presupuesto, cómo priorizar gastos, cómo negociar con acreedores. A los pocos días, se enteró de que en un centro comunitario cercano ofrecían una capacitación en línea y talleres presenciales sobre administración personal y manejo de deudas. No costaba mucho, pero aún así tuvo que ajustar el presupuesto para poder pagarlo. Lo hizo sin dudar, lo veía como una inversión en su nueva versión. Las primeras clases le resultaron abrumadoras. Había términos que nunca había entendido bien: flujo de caja, amortización, fondo de emergencia. Pero en lugar de frustrarse, tomó nota de todo. Preguntó, repitió las lecciones en casa. Se quedaba despierto hasta tarde revisando ejemplos y aplicándolos a su propia realidad. Mientras tanto, siguió trabajando en el almacén, pero con una mirada distinta. Empezó a organizar mejor su tiempo, a llevar un registro de lo que ganaba y en qué lo gastaba, a separar lo que era para la casa de lo que era para compromisos atrasados. No era mucho, pero era claro. Con el tiempo, aprovechando su experiencia previa, se le presentó una oportunidad. Un vecino que sabía de su antiguo negocio le pidió ayuda para organizar el mantenimiento de un pequeño edificio. No era una gran propuesta, pero sí un ingreso extra. «No puedo prometerte mucho dinero», le dijo el vecino, «pero necesito a alguien de confianza que se encargue de coordinar reparaciones y supervisar trabajos. Tú siempre fuiste responsable». Esa palabra, confianza, lo tocó profundamente. A pesar de su historial financiero, todavía había personas que lo veían como alguien íntegro. Aceptó el trabajo y se propuso hacerlo de la mejor manera posible. Comenzó a aplicar en ese edificio todo lo que estaba aprendiendo. Planificó un presupuesto de mantenimiento, priorizó reparaciones urgentes, evitó gastos innecesarios, descubrió que su valor no estaba solo en hacer trabajos, sino en pensar, organizar, anticiparse. Gracias a esa experiencia, otro administrador de edificios lo contactó. La recomendación empezó a correr. Rafael sabe organizar, es honesto, te dice la verdad aunque no te guste. Aún no ganaba grandes cantidades, pero cada nuevo cliente era una prueba de que su carácter seguía vigente, incluso cuando su crédito no. En casa, los cambios se notaban. Carolina y él se sentaban cada mes a revisar su presupuesto. Hicieron juntos una lista de prioridades.
alimentos, hogar, educación de los niños, transporte. Lo demás solo si quedaba algo. No se trata de vivir con miedo al gasto, le explicó Rafael una noche a sus hijos. Se trata de saber por qué gastamos y qué impacto tiene. Antes vivía como si el dinero nunca se acabara. Ahora quiero que aprendamos a respetarlo. Hubo errores en el camino. Un mes, por confiar demasiado en un nuevo cliente, aceptó un trabajo sin contrato y tardaron en pagarle. Otro mes, subestimó algunos gastos del hogar y tuvieron que ajustar sobre la marcha. Cada tropiezo se convertía en tema de análisis, no en motivo de castigo. Al avanzar en su capacitación, uno de los instructores lo llamó aparte. Rafael, le dijo, he notado que entiendes muy bien los conceptos, pero sobre todo que tienes experiencia real. ¿Has pensado en ayudar a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste? Todavía estoy intentando ordenar mi propia vida, respondió él con humildad. Y precisamente por eso puedes hablar desde la verdad, insistió el instructor. La gente necesita escuchar a alguien que no solo repita teorías, sino que haya vivido las consecuencias de no saber. La idea se quedó en su mente. Poco a poco, empezó a compartir su historia con discreción, primero en pequeños grupos del centro comunitario, luego con algunos conocidos que le pedían consejo. No cobraba nada al principio, solo se sentía agradecido de poder convertir su dolor en algo útil. Paralelamente, siguió en contacto con las instituciones a las que debía. Ya no llamaba pidiendo un milagro, sino presentando planes concretos. Cuánto podía pagar cada mes, en qué plazos, qué estaba dispuesto a sacrificar. No todos aceptaron de inmediato, pero algunos sí. Empezó a cerrar acuerdos que, aunque exigentes, eran realistas. No puedo prometer pagar todo mañana, pero puedo comprometerme a ser constante. Ya aprendí lo que pasa cuando uno no mira de frente sus deudas. Los primeros pagos fueron pequeños, casi simbólicos. Pero cada uno llevaba consigo un mensaje. No estaba huyendo, estaba asumiendo. Con el tiempo, su trabajo como coordinador y asesor de mantenimiento se consolidó. Su nombre empezó a asociarse más con responsabilidad y honestidad que con quiebra. Aún así, en los sistemas formales, su historial seguía marcado. No se engañaba. Sabía que para muchas instituciones seguía siendo un riesgo. Pero algo había cambiado por completo. Él ya no se veía como un fracaso. Se veía como un hombre en proceso que había aprendido a separar su valor personal de los números en una pantalla. Aún así quedaba un último obstáculo, una deuda grande, la más pesada, que todavía era una sombra en su vida. Había avanzado, había reducido montos, había renegociado, pero aún quedaba un tramo largo que recorrer. Una tarde, mirando su libreta llena de cálculos, se dio cuenta de que si mantenía el ritmo de pagos y seguía mejorando sus ingresos, llegaría el día en que esa deuda desaparecería. No era una ilusión, ahora podía medirlo. Se sorprendió al sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Una victoria acercándose no como un sueño, sino como una meta concreta. Y con esa meta enfrente, decidió dar un paso más. No solo cumplir con sus obligaciones, sino convertir su experiencia en un legado duradero para otros. El día comenzó como cualquier otro. Llamadas, correos, reuniones breves con administradores de edificios, una visita rápida al centro comunitario donde ahora colaboraba como voluntario en talleres de educación financiera. El sol entraba tímido por la ventana de su pequeña oficina, iluminando la mesa donde descansaban sus libretas llenas de notas. Al mediodía, recibió un correo con un asunto que conocía bien. El nombre de la institución a la que todavía debía su compromiso más grande. Respiró hondo antes de abrirlo. Sabía que estaba cerca del final de ese camino, pero no esperaba que fuera precisamente ese día. Mientras leía, sintió cómo se le aceleraba el corazón. Le informamos que, tras revisar su historial de pagos constantes y la liquidación de las últimas cuotas, su saldo pendiente ha llegado a cero. Su deuda ha sido saldada en su totalidad. Rafael se quedó en silencio mirando la pantalla como si no pudiera creerlo. Volvió a leer la frase una y otra vez. Saldo pendiente, cero. La palabra cero brillaba como un faro después de una noche interminable. Se recostó en la silla,
Cerró los ojos y dejó que el aire entrara profundo en sus pulmones. Sintió algo que había olvidado. Ligereza. No solo económica, sino espiritual. No era solo que una deuda se hubiera pagado, era que un capítulo oscuro se cerraba por fin. Tomó su teléfono y llamó a Carolina. ¿Puedes hablar?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, estoy en casa. ¿Qué pasó? Llegó el correo, dijo él, luchando por mantener la calma. Ese correo. Ya está. No debemos más. Terminamos. Lo logramos. Hubo un silencio breve y el sonido ahogado de un sollozo al otro lado de la línea. ¿De verdad?, susurró ella. De verdad. No es un sueño. Esta vez es un papel que nos libera, no que nos amenaza. Esa tarde, cuando llegó a casa, la mesa del comedor estaba despejada. Carolina había colocado una vela sencilla en el centro, no como celebración ostentosa, sino como símbolo de algo que renacía. Los niños más grandes sabían que ese día era importante, aunque no entendieran todas las dimensiones. Rafael imprimió el documento y lo colocó sobre la mesa al lado de una libreta antigua. Todos se reunieron alrededor. Esta hoja, dijo tocando el documento, representa el final de una deuda que casi nos quiebra por dentro. Y esta libreta, añadió levantándola de tapas gastadas, representa el comienzo de la persona que decidí ser después de la quiebra. Los ojos de Carolina brillaban. Nunca dejemos de ser familia, dijo ella, con deudas o sin ellas, pero hoy siento que nos quitamos un peso enorme del corazón. Rafael asintió. Aprendí algo en este proceso, continuó. El crédito puede abrir puertas, sí, pero también puede cerrarlas. Y cuando se cierran, el sistema te trata como si valieras menos. Hubo un tiempo en que lo creí. Pensé que no era nada porque nadie quería prestarme. Hoy sé que eso no define quién soy. Lo que me define es mi carácter. Si cumplo, si soy honesto, si sigo adelante aun cuando no es fácil. Con el tiempo, su trabajo como asesor y coordinador creció. Personas de diferentes lugares lo buscaban para pedir orientación. Propietarios de pequeños negocios, familias endeudadas, jóvenes que querían aprender a manejar su primer ingreso. Rafael nunca se presentó como un experto inalcanzable, sino como alguien que había estado al otro lado y había decidido aprender. Empezó a dar charlas en escuelas, centros comunitarios y empresas pequeñas. En cada sesión repetía el mismo mensaje. No se trata de que nunca fallen, se trata de que aprendan, de que no huyan de sus números, de que entiendan que su valor no se mide por un historial de crédito, sino por cómo reaccionan cuando las cosas salen mal. En una de esas charlas, un hombre mayor levantó la mano y dijo: «Yo también quebré mi negocio hace años, y siempre sentí vergüenza. Hoy, por primera vez, siento que puedo mirar esa parte de mi vida sin odiarme». Rafael lo miró con empatía. «No estamos solos», respondió, «solo que nadie habla de estas cosas con honestidad». Su historia comenzó a circular. Un amigo le propuso que grabara pequeños videos compartiendo sus experiencias y enseñanzas. Al principio dudó, pero luego recordó cuántas veces un simple testimonio en una pantalla le había dado fuerzas en las noches más difíciles. Aceptó. Grabó en su sala, con luz natural y sin grandes adornos. Contó su quiebra, su vergüenza, sus errores, sus aprendizajes. Habló de presupuestos, de deudas, pero sobre todo, habló de dignidad. Si estás escuchando esto, dijo en uno de sus videos, y sientes que tu valor se fue al suelo porque nadie te presta, porque una institución te rechazó, quiero que sepas algo. Eso habla de tu historial financiero, no de tu corazón. Tu carácter se ve en cómo tratas a los demás, en cómo enfrentas tus errores y cómo decides levantarte. El crédito puede ser una herramienta útil, pero nunca será la medida de quién eres. Muchas personas se identificaron con sus palabras. Algunos le escribían contando historias similares. Otros solo agradecían por poner en voz alta lo que ellos callaban. Una tarde, al regresar de un taller, Rafael entró a casa y se quedó un momento en la puerta.
Observó el interior. La mesa donde tantas veces había llorado, ahora llena de cuadernos y planes. La pared donde colgaban dibujos de sus hijos. Un pequeño estante con libros de educación financiera, desarrollo personal y relatos de superación. Caminó hasta la mesa y volvió a tomar el documento que certificaba el pago de su deuda. Lo leyó una vez más, esta vez con una sonrisa tranquila. No era un trofeo de vanidad, sino un recordatorio de hasta dónde se puede llegar cuando se mezcla humildad, conocimiento y perseverancia. El sol del atardecer entraba por la ventana, tiñendo de dorado la superficie de la mesa. La luz acariciaba el papel y las libretas como si abrazara su historia. Afuera, el ruido de la ciudad seguía siendo el mismo de siempre. Motores, voces, pasos. Pero dentro de Rafael Campos, todo había cambiado. Ya no era el hombre quebrado, era el hombre que había aprendido, que había pedido perdón, que había pagado, que había reconstruido. Y sobre todo, era el hombre que ahora enseñaba a otros que el verdadero capital no se guarda en una cuenta ni depende de un puntaje. Se lleva dentro, en la forma de enfrentar la vida. Mientras cerraba las cortinas, pensó en la frase que lo había acompañado durante todo el proceso. El crédito no define valor, el carácter sí. Y supo, con una paz profunda, que aunque la vida volviera a ponerlo a prueba, su fundamento ya no sería un papel firmado, sino la fuerza silenciosa de quien se conoce y se respeta a sí mismo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.